Lo peor de todo no es haberme acostado con mi suegra, ni que sea la madre de mi esposa, ni siquiera que ahora con el tiempo me carcoma por ello como un perro que muerde la mano que le da de comer. Lo más terrible es que no supe en qué momento crucé la línea. Mirando hacia atrás, ni siquiera diría que todo esto ocurrió por pasión o lujuria. No fue algo repentino como una descarga eléctrica, sino un picor que se acumulaba como si un parásito viviera dentro de mí, y al principio no lo notaras. Pero luego ya no pudieras vivir sin ese picor. Me llamo Ilya, tengo 33 años y llevo casado 7. Mi esposa, Olya, y yo nos conocimos en la universidad. Nos casamos rápido y al año ya nació nuestra hija. Todo como en los libros. Hipoteca, cochecito, supermercado los sábados, estable, predecible, aburrido. A Olya la quiero, a mi manera, como queremos a las zapatillas viejas. No están de moda, no están muy limpias, pero son nuestras familiares. Solo que el enamoramiento se desvaneció, se diluyó entre la colada y los dibujos animados para la niña. El sexo, 2 veces al mes y como si las baterías se agotaran, sin chispa, sin explosión, solo porque toca. Y luego estuvo ella, Valentina Nikolayevna, la madre de Olya, mi suegra, si hablamos oficialmente, aunque me cuesta llamarla así. Tiene 52 años y está divorciada. El padre de Olya la dejó hace 10 años por una instructora de fitness con pechos talla 7. Después del divorcio, Valentina pareció encontrar una segunda juventud. Adelgazó, se puso ácido y hialurónico en los labios, uñas postizas y pestañas postizas, ropa de marca, perfumes caros, brillo en los ojos, una mujer arreglada, segura de sí misma, directa, una mujer que puede entrar en cualquier restaurante, echar un vistazo y elegir a quien quiera, pero a la vez nada pretenciosa, con sentido del humor y autocrítica. Incluso podíamos beber cerveza juntos en la cocina y reír como adolescentes. Precisamente eso fue la trampa, ver en ella no a la madre de tu esposa, sino a una persona viva e interesante que te entiende y que, además, huele que te vuelve loco. No de inmediato, claro. Al principio era algo periférico. Bueno, la madre de Olya no está mal. Luego, ¿quién le hace las cejas? Y después, ojalá fuera mía. Y entonces ya estás atrapado. Al principio rechazaba esos pensamientos. Realmente me decía, ¿qué haces? Es la madre de tu esposa, la madre de tu hijo. Madre, madre, madre. Pero en la cabeza, como en un televisor viejo, ese canal que hace ruido y que no se puede apagar. De fondo, su imagen, sus piernas, sus ojos, su voz cuando dice, estás muy delgado, Ilyusha. ¿Te dan de comer? Y entonces, una vez, todo empezó con una noche de lo más normal. Olya se fue a casa de una amiga para el fin de semana, una despedida de soltera o algo así. Yo me quedé en casa con la niña. Mi suegra se ofreció a venir a ayudar. Vino, nos sentamos, charlamos. La niña se durmió y nos sentamos en la cocina. Abrimos una botella de vino. ¿Por qué no relajarse un poco? Y ahí empezó todo. Empezó a recordar su juventud, cuando ella y el padre de Olya iban a Yalta. Cómo él la acosaba en la playa, cómo se admiraban el uno al otro en el tren. Se ríe, le brillan los ojos, los labios son rojos. Yo también me río, pero por dentro siento una tensión extraña, como si no estuviera sentado con mi suegra, sino con una mujer muy femenina. Y entonces dice, ahora no hay hombres como antes, todos son aburridos o infantiles o afeminados. Y me mira directamente a los ojos. Ella asintió con suavidad, con calma. Claro, vete, ya la voy yo, no te preocupes. Y me fui, pero no pude dormir. Estaba tumbado con los ojos fijos en el techo y por dentro sentía como si me taladraran. ¿Estaba coqueteando o me lo pareció o me lo inventé yo mismo? Ahí es donde empezó todo, no con un beso, ni con sexo, ni con insinuaciones, sino con esa incertidumbre. ¿Ocurrió o no ocurrió? Es como una infección. Al principio piensas, no, me lo inventé yo. Luego te das cuenta de que recuerdas su voz, sus labios, sus uñas. Y luego notas que tu esposa no tiene laca de uñas, ni olor ni chispa, solo irritación y cansancio. En cambio, mi suegra es todo lo contrario. Irradia, es apetecible, está viva. Y entonces te preguntas por primera vez, ¿acaso es de verdad una mujer y no solo la madre de mi esposa? Ahí es donde empezó el fin.
A veces todo empieza no con la frase «desnúdate», sino con algo mucho más prosaico. Por ejemplo, un radiador. Pasaron un par de semanas después de aquella noche, y mi suegra y yo no hablamos de nada. Pero algo en el aire cambió, se volvió más denso. Empecé a notar cómo mantenía la mirada un poco más de lo normal. Cómo se arreglaba el pelo al entrar en la habitación. Cómo se sentaba enfrente y parecía elegir a propósito una postura con las piernas cruzadas y la falda corta. O me lo imaginaba todo. Ahí está la clave. Nunca sabes con certeza. Puede que solo esté sentada, solo bebiendo té, y que eso parezca una invitación. ¿O es que tienes hambre y ves comida hasta en los anuncios de comida para perros? En fin, otra noche. Hoy ya otra vez en algún curso, ahora están de moda, cómo ser la mejor versión de ti misma. Potencia a la mujer que llevas dentro y todo eso. Para ser sincero, después de esos cursos estaba aún más cansada que antes. Parecía que se estaba desarrollando, pero había menos sexo, menos conversaciones, menos interés, solo informes de cuántos pasos había dado, cuántas calorías había quemado. Valentina Nikolayevna vino un momento, supuestamente para traerme comida. Yo estaba solo en casa, mi hija estaba en casa de la otra abuela. Entró con un abrigo, un bolso, un perfume como de revista cara y enseguida. ¡Ay! ¿Os han cortado la calefacción? Me encogí de hombros. Parecía que funcionaba, pero no muy bien. Hacía frío como en la nevera. Se quitó el abrigo, debajo llevaba un jersey grueso. Pero aún así se le marcaban los pechos, que hacía tiempo que pedían un pasaporte aparte. Se acercó al radiador de la cocina, puso las manos. ¿No tienes frío? Me encogí de hombros. Ya me había acostumbrado. Se giró, me miró directamente a los ojos. Vamos al dormitorio. Allí el radiador calienta mejor. Nos sentamos, charlamos. Todavía tardaré en irme. Esperar el taxi es largo. No dijo nada del otro mundo. Vamos a calentarnos, como si hubiera algo indecente en ello, pero por dentro me contraje. Como un autómata, la seguí. Nos sentamos en la cama. Simplemente nos sentamos. Yo en el borde, ella contra la pared. El radiador estaba realmente caliente. Digo, aquí casi no estamos con mi esposa. Siempre estamos en el salón o en la cocina. Incluso dormimos por turnos, a veces ella con la niña, a veces yo. Valentina sonrió. Como todo el mundo, el romanticismo se quedó en Instagram. Nos quedamos en silencio y entonces ella, mirando al radiador, dice, me siento a gusto contigo, ¿sabes? Como con un hombre, no como con un hijo. No entendí qué decir, ni una broma, ni una ocurrencia. Simplemente me quedé bloqueado. Ella continuó mirando a la pared. A veces echo tanto de menos la atención. Ni siquiera el coqueteo o el sexo, sino simplemente que alguien te mire y te diga, estás genial, te sienta bien ese color, eres guapa. No porque tenga que decirlo, sino porque lo ve. Dijo esto sin reproches, sin pretensiones, ni siquiera me miraba, como si exhalara algo que le pesaba desde hacía tiempo. Y de repente me sentí muy incómodo, como si se hubiera desnudado, pero no el cuerpo, sino el alma, y tú te quedas ahí de pie sin saber si taparla o salir corriendo. Tragué saliva, intenté cambiar de tema de alguna manera. Y tú, mírate, tan presumida, ¿crees que los hombres pasan de largo? Sonrió sin dejar de mirar a la pared. Pasan de largo, sobre todo si se enteran de que soy suegra. Te juro que no miento. En ese momento algo hizo clic entre nosotros. No sé qué, tal vez el silencio, tal vez la tristeza, tal vez el vino que no bebimos, pero que parecía que ya estaba en la sangre. Me giré hacia ella, ella hacia mí, lentamente, y entonces me tocó la mano con los dedos, con suavidad, como por casualidad, pero no fue casualidad. Y en ese toque estaba todo. Invitación, reconocimiento y prohibición al mismo tiempo. Debía haberme apartado, debía haber dicho, ¿qué haces, Valja? Eres mi suegra. Pero solo la miraba a ella, a sus dedos, a sus ojos, y guardaba silencio. Ella también guardaba silencio, pero sus ojos ya no eran de madre, eran de mujer. Una mujer de verdad, adulta, segura de sí misma, desnuda sin ropa. Y entonces entendí por primera vez que no había vuelta atrás, porque a partir de ahí, no importa si pasa algo hoy, mañana o dentro de un mes, ya estamos más allá de la línea donde las reglas habituales no funcionan. Al final, me levanté. Supongo que voy a poner el hervidor. Ella solo asintió. Ponme a mí con limón, si hay. Y me fui a la cocina.
Me temblaban las manos. Tenía los labios resecos. Un zumbido en la cabeza. No sabía qué iba a pasar, pero sabía que ya habíamos empezado y que parar ahora significaba romper algo por dentro. En la vida hay momentos en los que sabes con certeza que ahora va a haber o un desastre o algo muy correcto. Y lo más jodido es que no puedes distinguir una cosa de la otra hasta que todo ha pasado. Aquella noche no dormí. Valentina se fue como de costumbre, tranquila, sin más. Bebimos té, charlamos sobre algo mundano, se puso el abrigo y simplemente se fue. Pero ese silencio, cuando se cerró la puerta tras ella, se me metió bajo la piel. Estaba tumbado en la cama, mirando al techo, y en mi cabeza una y otra vez sus dedos en mi mano, su voz. Me siento a gusto contigo, como con un hombre. Me decía a mí mismo, es casualidad, te lo pareció. Está pasando por una crisis, busca apoyo en ti. Pero el cuerpo no cree en las casualidades cuando tienes todo empalmado como un soldado en formación. Al cerebro le cuesta ser filósofo. Pasó una semana, todo parecía seguir igual. Yo, Olya, la niña, el trabajo, la tele, macarrones con ketchup. Solo que ahora Valentina Nikolayevna venía más a menudo. Pasaba por allí. Quería devolverme la chaqueta. ¿Te acuerdas de que dijiste que necesitabas una chaqueta acolchada? Una amiga mía vende cosméticos. Quizás Olya necesite algo. Olya se fue con la niña a casa de su tía para el fin de semana. Yo me quedé solo y decidí montarme una noche de soltero. Cerveza, fútbol, quizás echar un vistazo a un par de sitios donde las chicas piden que les dejes la tarjeta. Y así llegó la noche. Todo en silencio. Abrí la segunda lata y sonó el timbre. Eran casi las 10. Miré por la mirilla. Era ella, Valentina, con un abrigo, el pelo recogido, sin bolso, sin paquetes, sin motivo. Abrí. Perdona que sea tan tarde, no podía dormir. ¿Estás solo? Asentí. Entró, se quitó el abrigo. Debajo no llevaba un jersey, sino una camisa blanca larga, desabrochada un par de botones. Ninguna insinuación, pero todo quedaba claro. Se sentó en el borde del sofá, mirando al suelo. ¿Puedo sentarme un rato? No preguntes por qué. Me senté a su lado en silencio, y estuvimos sentados 5 minutos, quizás más. No te imaginas lo enloquecedor que es, en la habitación, silencio, pero por dentro, un estruendo. El corazón, los pensamientos, las fantasías, todo como si luchara por el primer puesto. Y entonces ella gira la cabeza y me mira directamente. No como antes, suave, de pasada, sino fijamente, como una mujer que ya ha decidido todo y dice, no me acuesto con tu suegro desde hace 1 año y medio. Pausa, simplemente soltó el hecho como un punto y aparte, como un disparo. No supe qué responder. Es buena persona, continuó. De fiar, pero en la cama no hay nada desde hace tiempo. Me siento como una lavavajillas, hago lo que tengo que hacer y ya está. Y me estoy volviendo loca, no por la falta de sexo, sino porque soy una mujer y no me ven. Quise decir algo, justificarme, suavizarlo, pero ya se había acercado a mí, sin brusquedad, despacio, como dándome la oportunidad de apartarme. No me aparté. Sus labios tocaron los míos, secos, adultos, con un ligero aroma a menta y algo floral, pero tan ávidos, hambrientos. Y entonces, hermano, todo voló por los aires. Me acerqué a ella, la abracé, mis manos se metieron bajo su camisa. Se arqueó, gimió en voz baja, como si se asustara de haber cedido por fin. Sentía cada rasgo suyo, los pechos, el vientre, la respiración. No fue como con Olya, para nada. No había vergüenza, ni tensión. Sabía lo que quería y no lo pedía, sino que lo tomaba. No nos acostamos. Cometimos un pecado, pero no uno grosero, no uno sucio, sino uno por el que luego se reza en silencio cuando nadie ve, para que no haya testigos y para poder hacerlo otra vez. Cuando todo terminó, estábamos tumbados uno al lado del otro, sudando, callados, respirando. Pensaba qué diría, qué preguntaría, pero ella se levantó, se puso la camisa, se acercó a mí, me besó en la frente y susurró, «Esto no ha pasado», y se fue. Y yo me quedé solo, desnudo, con ese maldito beso en la frente como una marca, y entendí que ahora no hay vuelta atrás. A partir de ese momento, hermano, empezó el verdadero circo, sin payasos, pero con fuego bajo el culo.
A la mañana siguiente me desperté como si no estuviera viviendo mi vida. Olya volvió el domingo, me besa, me abraza, me pregunta cómo he estado sin ella, y yo la miro y no la reconozco. No porque haya dejado de quererla, sino porque ahora hay un fantasma a su lado. Y no es el fantasma de Olya, sino el de su madre. Valentina apareció al cabo de un par de días con paquetes. Como siempre, pasteles, tarros de compota, con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Pero en cuanto Olya se da la vuelta, sus ojos cambian. Esa cara de madre de familia desaparece y en su lugar aparece la mujer que sabe de lo que eres capaz y que ahora vas a callar. Y callar significa no decir ni una palabra, significa mantener la lengua entre los dientes. Cuando te tiemblan las manos porque la quieres tener de nuevo. Pero ella, la muy puñetera, se comporta como si nada hubiera pasado. Y eso me vuelve más loco que si se arrastrara llorando y dijera, lo siento, no sé qué me pasó. No, Valentina mantenía la compostura. Hablaba con Olya del colegio, del tiempo, de los tomates, y yo estaba sentado en la cocina comiendo sopa, y sentía cómo me quemaba la espalda porque me miraba. A veces como por casualidad, a veces pasaba demasiado cerca, a veces simplemente me guiñaba un ojo cuando nadie veía. Me provocaba cada día, con cada presencia. Y cuanto más fingía que todo era normal, más ganas me daban de explotar. Intenté tener sexo con Olya, como para distraerme, pero, maldita sea, incluso cuando estaba con mi esposa, tenía en la cabeza a su madre. Incluso el olor del perfume de Olya se volvió ajeno, porque Valentina usa otro. Y ese olor suyo seguía en mi almohada y no se desvanecía. Pasaba el tiempo, una semana, dos, la situación se volvía cada vez más turbia. Una mañana me desperté y Valentina estaba en la cocina, Olya en el baño. Estaba de pie junto a la estufa, preparando café, con una camisa sin sujetador. Me acerqué como si estuviera soñoliento, y ella dijo en voz baja, sin girarse, «Ni se te ocurra, no te enamores». Y ya está, sirvió el café y se fue a su habitación sin mirarme, sin emociones. Una ducha fría con palabras. Pero esas palabras, hermano, se clavaron como un cuchillo porque ya me estaba enamorando, no como un adolescente, sino como un hombre que sentía por primera vez que a su lado había una mujer que no exigía, sino que tomaba, que no decía cómo había que hacer, sino que hacía lo que quería. Sabía lo que hacía y yo también lo sabía. Caminábamos al borde del abismo cada día, cada vez más cerca. Luego hubo una ocasión. Hacía calor, era verano, todos en casa. Valentina se ofreció a ayudar en la casa de campo. Olya fue con la niña al centro comercial. Yo me quedé en casa. Al principio pensé en tumbarme un rato, pero entonces sonó el teléfono. Sal, portal de al lado, rellano, piso 3. Y un punto. Sin nombre, sin nada. Salí y allí estaba ella, junto a la ventana de la escalera. El sol a través del cristal, una falda blanca sin ropa interior. Lo vi enseguida. Dijo en voz baja, «Tenemos 5 minutos». Y entonces el cerebro se apagó, como si el cuerpo supiera qué hacer sin instrucciones. Me acerqué, la pegué a la pared, besos duros, manos por todas partes, ni una palabra, ni un sonido, solo respiración. Ella me susurraba al oído, «Más rápido, antes de que vuelvan, más rápido». No era pasión, era un hechizo, un par de minutos y todo, como quemarse por completo en un instante y no arrepentirse. Cuando terminamos, se arregló la falda, sonrió y bajó las escaleras. Yo me quedé de pie como después de un tornado, con las piernas de trapo, el corazón latiendo con fuerza, un zumbido en los oídos, y entendí que ya estábamos dentro del pecado. No era una casualidad, no era un arrebato, era un sistema. Y lo más extraño es que no sentía ni una pizca de vergüenza, solo miedo, porque ahora sabía que en cualquier momento podía salir a la luz. Olya sospecharía algo, o un vecino lo vería, o nosotros mismos no nos controlaríamos y haríamos una estupidez. Pero, ¿sabes cuál es la gracia? Ya lo habíamos hecho. Y lo más terrible es que me gustaba. Hermano, ¿alguna vez has sentido cómo una vida normal se convierte en una obra de teatro en la que tú eres el único que sabe que todo es una puesta en escena? Estás sentado a la mesa, comiendo sopa de remolacha, tu esposa y tu hijo al lado, y dentro de ti no tienes un estómago, sino un infierno con sabor a pasión y miedo. Pues así era, la vida seguía, aparentemente como antes. Olya, cariñosa, tranquila, confiada.
El hijo corre por el piso y grita como debe hacerlo un hombrecito. Y yo me pongo una máscara cada día porque dentro hay un tornado. Lujuria y remordimiento. Todo mezclado en un cóctel fuerte. Valentina también, como si nada, pero solo por fuera, porque sentía la misma tormenta en su interior. Nos habíamos convertido no en amantes, sino en aliados en la locura, como dos drogadictos que han decidido: vamos a ponernos otra dosis a hurtadillas para que nadie nos pille. A veces eran miradas, ya las habrías visto. A veces, toques casuales cuando pasaba por delante. Una vez incluso salió de la ducha en una toalla, y de repente se le cayó por un segundo y ni siquiera se movió, como si fuera una casualidad. Y yo luego tenía que andar por el piso con una mochila delante para que no se notara. Y entonces empecé a perderme en el tiempo. En serio. Me despierto por la noche y no sé quién está a mi lado. Miro a Olya y tengo en la cabeza una escena con su madre. Olya me abraza y me estremezco, no porque tenga miedo, sino porque la culpa se ha agarrado con uñas y dientes y no me suelta. Empecé a evitar el sexo con mi esposa como si estuviera cansado, por el trabajo, pero en realidad me tumbaba por la noche e imaginaba a Valentina entrando en la habitación y nunca le diría que no. Amigo, eso era realmente aterrador. Crees que controlas la situación, que te has equivocado una vez, dos, no pasa nada, pero luego te miras al espejo y no te ves a ti mismo. Ves a un animal desvergonzado que puede arruinarlo todo en cualquier momento. Pero lo más diabólico empezó después. Valentina empezó a ponerme celosa. Imagínate, una vez Olya se tumbó en el sofá y yo me senté a su lado y le acaricié el pelo, simplemente como un ser humano. Y entonces entró Valentina y como si una helada recorriera la habitación. Ni siquiera dijo nada, pero lo sentí. Luego por mensaje: ¿por qué la mirabas así? Ya veo. Casi se me cae el teléfono. No sabía qué responder, escribir: soy tuyo. Vamos, si ni siquiera somos pareja, somos un pecado entre dos. Guardé silencio. Y al cabo de un día apareció con un jersey nuevo, rojo, ajustado, y todo volvió a pasar, en el coche, en el aparcamiento. 5 minutos de pasión como si fuera la última vez, lágrimas en sus ojos. No de felicidad, sino porque todo esto no tiene derecho a existir. Y luego, como siempre, se levantó, se arregló y dijo: nos van a castigar al 100%, solo que no hoy. Con ese pensamiento empecé a volverme loco. Ahora cada paso era como en un campo de minas, cada palabra envuelta en algodón de mentiras. Me volví desconfiado, tenía miedo de que Olya sospechara algo, de que el hijo viera algo, de que los vecinos cuchichearan en el portal. Me entró la paranoia, revisaba el teléfono, ponía excusas, mentía. Empecé a beber, no hasta caerme, pero sí con regularidad por las noches, como para relajarme, pero luego volvió a aparecer en el cumpleaños del hijo, con un vestido, zapatos, un regalo. Y todo como siempre: pastel, velas, risas infantiles. Y luego, ya por la noche, cuando todos se habían ido, nos quedamos solos en la cocina. Yo lavaba los platos y ella los secaba. El silencio olía a canela y vino. Susurró: ya nos vamos a quemar, respondí. Quizás entonces quemarnos bonito. Y entendí que ella tampoco podía vivir sin mí. Y en eso había algo insoportablemente hermoso y aborrecible al mismo tiempo. Existe esa línea en la que aparentemente sigues viviendo normalmente, pero por dentro es como después de una explosión nuclear. Por fuera, risas, trabajo, familia, pero por dentro, un páramo en el que solo baila un sentimiento, una atracción ardiente y prohibida. Desde que Valentina susurró eso de quemarnos bonito, dejé de luchar. En plan, ¿para qué? No vas a apagar un bosque que ya se ha quemado hasta los cimientos. Así que ella y yo simplemente continuamos, sin promesas, sin palabras, solo miradas, toques y momentos que hacen temblar la realidad. A veces era literalmente al borde del idiotismo. Salía a la tienda a comprar pan y en realidad iba a su coche. Estábamos sentados sin encender la luz, nuestras manos vagaban, la respiración se aceleraba. Una vez incluso en un autobús, imagínate. Se sentó a mi lado, supuestamente por casualidad, en medio de la multitud, y su mano bajo mi chaqueta subía cada vez más. Casi me da un infarto. Adrenalina más excitación, un cóctel que ningún narcótico puede igualar.
Pero todo lo bueno, sobre todo si es pecaminoso, no dura mucho. Empezó una grieta. Oye, ella empezó a sentirlo. ¿Sabes cómo los perros, no por los hechos, sino por la intuición? Me mira y en sus ojos hay una pregunta. ¿Quién eres? No me decía nada directamente, pero veía que le dolía. La intuición le decía que a su lado no estaba el hombre con el que se había casado, y yo no podía explicarlo. ¿Qué ibas a decir? Lo siento, tu madre está como en trance, no puedo liberarme. Intenté distanciarme de Valentina, en serio. Una semana sin reuniones ni mensajes. Borré el chat, bloqueé el número. Incluso empecé a pasar más tiempo con mi hijo, jugando, paseando con Olya, intentando arreglarlo de alguna manera. Pero una noche me desperté al oír un golpe en el balcón. Allí estaba ella bajo la lluvia, con un abrigo sin paraguas, el pelo mojado, los ojos desorbitados. ¿Por qué has desaparecido? Me preguntó. No puedo, me estoy desmoronando. Yo también, solo que sin ti del todo. Y volvimos a caer el uno en el otro, justo en la habitación, justo en el suelo, mientras nuestro nieto dormía en silencio en la habitación de al lado. ¿Te imaginas qué infierno en la cabeza? Y por la mañana fui y me compré una botella, me la bebí mirando por la ventana y pensé por primera vez, ¿y si me voy a la mierda? Simplemente desaparecer. Pero no estoy solo. Tengo un hijo, tengo una esposa, tengo a Valentina. Empecé a tener ataques de pánico. El corazón me latía como loco. Me temblaban las manos. No podía concentrarme en el trabajo. Mis amigos empezaron a preguntarme qué pasaba y yo me excusaba diciendo que era una crisis de mediana edad. Y pensaba, ¿qué crisis? Si esto ya es el infierno, hermano, y yo soy un cliente habitual. Un día Olya entró en la habitación y dijo, sé que tienes a alguien. ¿Y sabes qué hice? No dije nada, simplemente la miré como un animal acorralado. Se echó a llorar, dijo. Simplemente no quiero saber quién es. Y yo me quedé callado, no por mezquindad, sino porque el nombre de con quien estaba no lo soportaría. Más tarde, Valentina escribió, ya no elegimos, nos eligieron. No es que yo la quisiera a ella, sino que la situación nos escupió en un punto del tiempo donde todo se volvió inevitable. A partir de ese momento ya no nos escondimos, no a propósito, claro, pero nos volvimos descuidados. Un par de veces Olya nos pilló con la mirada, algunos momentos extraños, una mirada demasiado cariñosa, una posición demasiado cercana en el encuadre. Una vez incluso entró en la cocina y Valentina estaba de pie detrás de mí, un poco más cerca de lo que debía, y Olya dijo, «Mamá, ¿tú también estás empezando a sentir algo por mi marido?» Una broma, pero no para reírse. Entonces casi se me cae la cuchara. Todo empezó a desmoronarse. Dormía mal, comía a duras penas, el trabajo a regañadientes, la esposa sospecha. El hijo lo siente. Valentina se está volviendo loca y yo en el centro de este baile del diablo. Y cada vez más a menudo resonaba una pregunta. ¿A dónde lleva esto? Porque si no se detiene, hermano, será un desastre. Y ese momento se acercaba. La siguiente reunión lo decidiría todo. Y si estás preparado, te contaré. ¿Alguna vez has sentido que todo está a punto de explotar, pero sigues viviendo como si nada? Pues así fue aquel día. Un domingo normal y corriente. Olya estaba horneando un pastel, el hijo dibujaba en el suelo y yo era como dinamita con una mecha encendida, pero lo escondía tras una sonrisa. Y entonces suena el teléfono. Valentina, ven urgente, es importante. Todo se contrajo por dentro. Sabía que no llamaría por las buenas. Mentí diciendo que iba a buscar una pieza de repuesto. Salté al coche y en 10 minutos estaba en su casa. La puerta se abrió y en el umbral estaba ella, con la cara de alguien que acababa de firmar su propia sentencia. Ya lo he decidido, dijo. Yo guardé silencio. Se lo voy a decir a ella. ¿Estás loca, Olya? ¿Estás loca? No, simplemente estoy cansada de vivir en este infierno. Discutimos fuerte, duro. Yo le decía, lo vas a destrozar todo. Y ella, ya está destrozado. En un momento dado explotó y siseó. O lo cuentas tú todo o lo hago yo. Y entonces entendí que era jaque mate. Salí a la calle, me senté en el coche, encendí un cigarrillo, aunque lo había dejado hacía tiempo, y simplemente me quedé sentado 5 minutos, 10, media hora. Luego me fui a casa. Cuando abrí la puerta me recibió un silencio antinatural, denso como antes de una tormenta.
Olya estaba de pie en la cocina, con el teléfono al lado. En la pantalla, mi conversación con Valentina. Casi me caigo. ¿En serio? Dijo. Mi madre, Igor. Abrí la boca, pero no salían las palabras. Lo entendí todo hace un mes, pero no quería creerlo. Olya, escucha. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¿Que es casualidad, que es amor, que os entendéis el uno al otro? Un psiquiatra os entendería. No es lo que te imaginas. Y se echó a llorar, pero no histéricamente, sino en silencio, con amargura, que me dio miedo. El hijo está creciendo, lo sentirá. ¿Te das cuenta de a quién estás avergonzando? A ti mismo, a mí, a él. Y entonces entró ella, Valentina. En la puerta solo había un silencio, como si el mundo se hubiera detenido. 3 personas, un aire y una verdad monstruosa entre ellas. He venido a explicarlo todo, dijo Valentina. Olya ni siquiera giró la cabeza. No eres una madre, eres un monstruo. Quise taparme los oídos, huir, pero era el momento de pagar. Yo soy la culpable, no él, dijo Valentina. Yo fui la primera, yo le seduje. ¡Cállate!, gritó Olya. ¿Quieres echarte toda la culpa para que él quede como un pobre chico? No, simplemente. Y entonces Olya rompió un plato contra el suelo. Basta. Me miró. ¿Quieres estar con ella? Guardé silencio. ¡Responde!, gritó. ¿Quieres vivir con mi madre? No lo sé. Y eso fue lo peor que pude decir. No lo sé significa que no quiero a nadie, que no respeto a nadie, que no entiendo a nadie, que no elijo a nadie. Me escupió a la cara, literalmente, y se fue al dormitorio. Y yo me quedé de pie con Valentina en esa cocina destrozada. Quise decir, se acabó, pero algo dentro de mí no me lo permitía. Quizás el orgullo, quizás simplemente la locura que se había apoderado de nosotros. Me fui, no recuerdo a dónde. Estuve vagando por la ciudad durante un día, dormí en el coche, bebí café en una gasolinera, pensando en dónde nos habíamos equivocado y si había alguna posibilidad de salvarnos. Probablemente la hubo, pero la cagamos y ahora vivimos con ello. Algunos en soledad, otros en espera, otros con el miedo de que un día el pasado llame a la puerta. Una historia así. No busques una moraleja en ella. Aquí no hay razón, no hay ganadores. Solo hay vida con olor a pecado, arrepentimiento y amor no perdonado. Pasaron 2 meses, largos, vacíos, terribles. Mi esposa no responde. No veo a mi hijo. Valentina ha desaparecido. La casa es como una cripta y por dentro está todo quemado. Intenté beber, luego lo dejé. Empeoró. Fui a un psicólogo. Al principio simplemente me sentaba y guardaba silencio, 1 hora, 2, 5. Y luego empecé a hablar de mí, de ella, de nosotros, de cómo el deseo puede convertirse en veneno si no se controla. Y dijo una frase que todavía me resuena en la cabeza. No eres un amante, eres un fugitivo. Un fugitivo. Sí, no huías hacia Valentina, huías de ti mismo. Fue duro, pero justo. Si en realidad todo este tiempo no había sabido quién era, un marido, un padre, o quizás simplemente un macho hambriento con una crisis de los 30. Una noche recogí mis cosas y me fui. No, no a casa de Valentina, a casa de mi esposa. Encontré la dirección a través de una amiga suya. Estuve de pie junto a la casa, dormí unas horas, pensando si me mandaría a la mierda, luego si no me abriría, luego si perdonaría a un idiota. Abrió en bata, en zapatillas, con los ojos llorosos, pero tranquila. Enseguida me puse de rodillas, como en las películas. Seguro que tenía un aspecto ridículo. Perdona por el hijo, por nosotros, por todo. Ella guardó silencio, solo miraba. Y luego dijo, no sé quién eres, Igor. No me interrumpas. No sé quién eres ahora, porque aquel a quien amaba murió. Duele, pero es justo. No te pido que olvides, simplemente dame una oportunidad para estar cerca. ¿Crees que yo no estaba sola? Dijo. ¿Crees que no podía? Podía y mucho. No quiero saber. Se calló y luego añadió. Tendremos una regla. ¿Cuál? Que ya no mientas. Nunca. Aunque sea la verdad más infernal. Asentí. Y vas a ir a verle. ¿A quién? A tu hijo. Y le explicas. A tu manera. Pero sin mentiras. Fue un golpe. ¿Cómo le dices a un niño que has traicionado a su madre, que has sido un cobarde? Pero fui a la habitación. Estaba sentado montando Lego.